Un llamado palpable resuena: levántate. Sal fuera. En todo Estados Unidos se está apoderando un sentimiento profundo y generalizado de desasosiego y urgencia. Esta ansiedad no proviene de una catástrofe solitaria, sino de la pura cantidad de graves perturbaciones que se manifiestan simultáneamente. Considere Arizona, donde la propia tierra está comenzando a ceder. Están emergiendo dolinas voraces, abriendo surcos en la superficie en áreas donde las reservas vitales de agua y el soporte estructural han sido agresivamente agotadas durante muchos años. Frente a la costa de Florida, las orillas están desapareciendo silenciosamente, disolviéndose no por la violencia de las tormentas o un colapso catastrófico repentino. Mientras tanto, las criaturas marinas típicamente plácidas de la región están mostrando comportamientos profundamente antinaturales, como si estuvieran sintiendo y reaccionando a cambios profundos e invisibles bajo la superficie del agua. A lo largo de las costas de Mississippi, las aguas costeras han experimentado una transformación ominosa, liberando materiales confinados y enterrados durante mucho tiempo en el sedimento. Y en Colorado, las colosales montañas están sutil pero consistentemente alzándose y asentándose, moviéndose sin ninguna advertencia sísmica. Si bien cada uno de estos incidentes posee una explicación científica distinta, tales explicaciones no pueden disminuir la gravedad de su momento. Cuando poderosas perturbaciones llegan juntas, la pregunta crítica debe plantearse: ¿en qué punto colapsa la cómoda noción de coincidencia, cediendo el paso a un patrón innegable? Antes de continuar, por favor, denle me gusta a este vídeo, suscríbanse y quédense con nosotros mientras nos embarcamos en una exploración de lo que podría venir después. Frente a la costa de Florida, un proceso silencioso pero profundamente inquietante está actualmente en marcha, oculto bajo aguas que parecen engañosamente serenas. La costa no se está fracturando en un solo momento dramático, más bien, se está adelgazando, erosionándose sistemáticamente. En tramos de baja altitud, el suelo parece estar retrocediendo a regañadientes hacia el interior, palmo a palmo, como si la propia costa se estuviera disolviendo lenta e inexorablemente. Desde la distancia, la escena mantiene una apariencia de normalidad, pero de cerca, el suelo se oscurece, las hierbas nativas se debilitan y los bordes familiares comienzan a perder su forma definida. Lo que alguna vez se mantuvo firme ya no ofrece resistencia. En consecuencia, los funcionarios se han visto obligados a cerrar porciones específicas de la costa donde las playas se estrechan precariamente y los pantanos ceden sin esfuerzo al agua abierta. Las carreteras que permanecían secas de manera confiable ahora se inundan con frecuencia durante las mareas altas ordinarias. Además, los pozos que sirvieron a las comunidades durante décadas han comenzado a producir agua con un cambio notable en el sabor, obligando a los residentes a abandonarlos sin ninguna explicación clara y satisfactoria. Los científicos enfatizan que la base geológica de Florida, una piedra caliza altamente porosa, permite que el agua se mueva sin restricciones bajo la superficie. Durante periodos prolongados, estas corrientes invisibles alteran sutilmente los materiales fundamentales que el suelo puede soportar, cambiando silenciosamente el delicado equilibrio entre la tierra y el mar. En esencia, la tierra simplemente cede. Lo que más preocupa profundamente a los expertos no es meramente que la Tierra pueda retroceder, sino que lo está haciendo sin ninguna advertencia discernible. No hay temblor sísmico, ningún evento que acapare titulares, solo una rendición gradual y silenciosa. Los cimientos que alguna vez separaron de manera confiable el suelo seco del agua abierta se están debilitando silenciosamente. Lo que la gente confiaba en que era un límite sólido y fijo se vuelve negociable, y en última instancia, poco fiable. La escritura ha empleado históricamente los cimientos como potentes símbolos de confianza y seguridad. Cuando un cimiento cede silenciosamente, se lo describe constantemente como una grave advertencia que precede a cualquier ruina visible. Jesús enseñó que una casa construida sobre arena puede parecer estable por un tiempo, pero es fundamentalmente incapaz de resistir cuando finalmente llega la presión externa. El peligro inherente no es un colapso inmediato, sino la duradera ilusión de seguridad que persiste hasta el momento crítico del fracaso. Lo que hace que este momento presente sea tan serio es el marcado contraste entre la apariencia superficial y la realidad subyacente. Por encima de la superficie, la vida diaria continúa como de costumbre; debajo de ella, el equilibrio fundamental está cambiando irrevocablemente. La pregunta relevante no es por qué la Tierra puede desaparecer, siempre pudo, sino más bien, ¿por qué está sucediendo esta desaparición ahora, silenciosamente, mientras todo todavía parece estable?
A medida que el límite marino se ablanda, la atención inevitablemente se dirige hacia el interior, porque cuando el borde cede, el movimiento resultante rara vez se detiene abruptamente en la línea de agua. Cuando el fondo marino comienza a moverse, la atención inevitablemente se dirige hacia el interior porque la inestabilidad bajo el agua rara vez permanece confinada únicamente al mar. En Arizona, la Tierra está comenzando a fallar de maneras que se sienten a la vez sorprendentemente repentinas e inquietantemente familiares. Han aparecido socavones peligrosamente cerca de carreteras principales, líneas de ferrocarril y zonas periféricas escasamente pobladas, mientras que grandes secciones del terreno se hunden lentamente sin ninguna causa superficial clara. En varias áreas, los residentes han observado cómo las grietas se ensanchan día a día, no a causa de terremotos o tormentas, sino por algún cambio profundo que ocurre muy por debajo de sus pies. Lo que alguna vez se sintió inamovible ahora conlleva una incertidumbre silenciosa y generalizada. Un patrón sorprendente y recurrente ha surgido en varios de estos incidentes. Muchos de los socavones están apareciendo cerca de corredores mineros abandonados o cerca de zonas donde el agua subterránea ha sido bombeada agresivamente, operaciones de deshidratación diseñadas para permitir a las minas acceder a cuerpos de mineral más profundos. Cuando el agua se retira forzosamente de estos reservorios subterráneos, la presión que alguna vez sostuvo vastas capas de roca desaparece. Los viejos túneles mineros, ya debilitados por el paso del tiempo, ya no pueden sostener el inmenso peso que hay sobre ellos. El resultado no es una explosión o un colapso audible, sino una lenta e irreversible rendición del terreno. Los ingenieros pueden explicar hábilmente la mecánica, roca fracturada, acuíferos vaciados y huecos que se expanden hasta que la capa superficial ya no puede cerrar la brecha. Sin embargo, para las personas que residen sobre estas zonas, el miedo penetra mucho más profundamente que la simple geología. Es la sobria constatación de que la estabilidad puede ser prestada, pero nunca garantizada. La Tierra puede parecer sólida, pero su fuerza intrínseca depende enteramente de lo que permanece oculto debajo. La Escritura ha utilizado durante mucho tiempo esta misma imagen como una solemne advertencia. La Biblia habla de cimientos que parecen firmes, mientras la descomposición invisible trabaja constantemente debajo de ellos. Jesús instruyó que una estructura construida sobre arena puede sostenerse por una temporada, pero el colapso es inevitable cuando llega la tensión. El Antiguo Testamento se hace eco poderosamente de esta misma verdad: ciertamente los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la ruina. Salmo 73, 18. El colapso en el lenguaje bíblico rara vez es instantáneo, en cambio, se revela cuando lo que ya estaba debilitado ya no puede soportar la carga. Lo que hace que la situación actual de Arizona sea difícil de desestimar es su persistente repetición. Estos no son contratiempos aislados, son fallas sistémicas y silenciosas que ocurren una y otra vez, frecuentemente en lugares moldeados por años de extracción y agotamiento invisible. Este patrón sugiere que las fuerzas que han estado actuando durante mucho tiempo finalmente se están volviendo visibles, expuestas a la luz. Por lo tanto, la pregunta no es si el suelo puede colapsar, siempre pudo. La pregunta más profunda es por qué está sucediendo ahora, tan silenciosamente, y específicamente en áreas donde la actividad humana ha vaciado el soporte que alguna vez sostuvo la superficie. La Escritura sugiere que tales momentos están destinados a despertar la atención, un poderoso recordatorio de que lo que parece seguro en la superficie puede ya estar profundamente comprometido debajo. Y cuando los cimientos comienzan a ceder, todo lo construido sobre ellos se enfrenta forzosamente a esa realidad ineludible. Antes de continuar, por favor, denle me gusta a este vídeo y permanezcan con nosotros, porque lo que viene a continuación puede cambiar fundamentalmente cómo perciben este momento. A lo largo de la costa de Mississippi, el agua ha comenzado a cambiar de una manera que a los residentes locales les resulta imposible de ignorar. En las bahías y ensenadas poco profundas, la superficie ha adquirido un tono oscuro y oxidado, con rojos y marrones extendiéndose de manera desigual a través de áreas que estaban cristalinas hace poco tiempo. Se han encontrado peces muertos flotando cerca de la orilla. El olor que acompaña en el aire es fuerte, casi metálico. Nada violento anunció este cambio, simplemente apareció y luego se mantuvo obstinadamente. Lo que ha inquietado profundamente a los científicos es el material que están encontrando bajo el agua descolorida. Estudios geológicos del lodo costero y el sedimento estuarino revelan concentraciones inusualmente altas de elementos metálicos, hierro, manganeso y otros metales traza encerrados durante mucho tiempo dentro del sedimento.
Estos materiales normalmente permanecen inertes, enterrados de forma segura en las capas inferiores del sedimento. Pero cuando los niveles de oxígeno caen drásticamente y la química subyacente del agua cambia, esos elementos pueden ser liberados rápidamente de nuevo al agua, donde interactúan con nutrientes y microorganismos existentes. El resultado es una poderosa reacción biológica que guarda un extraño parecido con los conocidos eventos de proliferación tóxica. Aunque la causa precisa todavía está bajo investigación, se justifica un momento de reflexión aquí: el agua no se elevó ni chocó, simplemente cambió de color, como si revelara algo que había absorbido durante mucho tiempo. Los investigadores explican que las temperaturas cálidas, las condiciones estancadas y la acumulación de nutrientes pueden empujar inexorablemente a los sistemas costeros hacia el desequilibrio. La presencia adicional de metales movilizados hace que toda la situación sea más compleja y, en última instancia, más preocupante. Sugiere que el problema central no es únicamente lo que está fluyendo hacia el mar ahora, sino más bien lo que se ha estado asentando silenciosamente durante años, esperando pacientemente las condiciones precisas necesarias para aflorar. En la escritura, el mar simboliza frecuentemente lo que está oculto, profundidades más allá de la vista inmediata y fuerzas más allá del control humano. Cuando la Biblia describe aguas que cambian radicalmente en apariencia o carácter, frecuentemente se interpreta como un signo de exposición más que de juicio repentino. En el Antiguo Testamento, esta imaginería es inconfundible: las aguas del Nilo se convertirán en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará. Éxodo 7 y 18. El énfasis no está en el ruido o la destrucción, sino en la revelación: algo que una vez sostuvo la vida se convierte en un testigo silencioso de que el equilibrio natural ha sido profundamente perturbado. Estos momentos rara vez son ruidosos al principio, llegan como decoloración, como silencio donde antes había movimiento, como una profunda sensación de que los límites entre el sedimento y el mar ya no se mantienen firmes. Lo que fue enterrado no permanece, ni puede permanecer, enterrado para siempre. Así que la pregunta surge naturalmente con la marea: ¿qué fuerza fundamental ha cambiado bajo las aguas costeras de Mississippi? Y si el mar está comenzando a liberar lo que una vez absorbió sin protestar, ¿qué otras acumulaciones ocultas, químicas, ambientales o morales, están cerca del punto en el que ellas también ya no pueden permanecer invisibles? La escritura sugiere que los signos siempre aparecen antes de que las consecuencias se desarrollen por completo, no para incitar al pánico generalizado, sino específicamente para atraer la atención necesaria. Las aguas oscurecidas a lo largo de esta costa pueden ser precisamente tal signo, silencioso, profundamente inquietante e imposible de desestimar, recordándonos que lo que está oculto no permanece en silencio eternamente. En Colorado, excursionistas dedicados y residentes cercanos han comenzado a describir algo que nunca anticiparon presenciar. Las montañas no se están desmoronando, ni están temblando o deslizándose violentamente cuesta abajo, sino que están sutilmente alzándose y asentándose una y otra vez en un ritmo lento y repetitivo. El movimiento es suave, casi restringido. Se asemeja fuertemente a la expansión y liberación, como si la propia Tierra estuviera deliberadamente inhalando y exhalando. Múltiples grabaciones capturadas desde diferentes puntos de vista muestran este patrón exacto: un ligero ascenso, una pausa, luego un retorno gradual, repitiéndose con una consistencia asombrosa. Lo que más inquieta a los observadores es lo que notablemente no ha ocurrido. No se han reportado terremotos, ni explosiones, ni temblores detectables registrados en las redes sísmicas regionales. Las firmas habituales del movimiento tectónico están totalmente ausentes. Los geólogos han postulado posibilidades como una redistribución de presión profunda, una lenta deformación relacionada con el magma muy por debajo de la superficie, o cambios significativos en el agua subterránea. Pero incluso los expertos cautelosos reconocen que este comportamiento es altamente inusual. El movimiento es demasiado suave, demasiado coordinado y demasiado silencioso para encajar perfectamente en las categorías geológicas familiares. También hay un precedente bien documentado que obliga a los científicos a prestar mucha más atención. Un hinchamiento y asentamiento superficial similar, a menudo descrito poéticamente como la tierra que respira, se ha documentado en Yellowstone, donde la vasta caldera sube y baja periódicamente por centímetros con el tiempo debido a intensos cambios de presión en las profundidades subterráneas. Esos episodios específicos no señalaron una erupción inmediata, pero sí revelaron inequívocamente un sistema activo que responde a poderosas fuerzas mucho más allá del alcance humano. La similitud entre estos fenómenos no ha pasado desapercibida.
En la escritura, las montañas se utilizan repetidamente como símbolos indelebles de permanencia, fuerza y lo que la humanidad asume cómodamente que perdurará sin cambios. Representan lo inamovible. Cuando las montañas comienzan a cambiar sin ninguna causa visible, la Biblia lo enmarca como mucho más que mera geología, es la creación reaccionando a una autoridad enteramente más allá del control humano. El Antiguo Testamento lo afirma claramente, los montes tiemblan ante él y las colinas se derriten, Nahum 1, 5. El movimiento en este contexto no es caos, es respuesta. Lo que está sucediendo en Colorado no se asemeja a la destrucción, parece más bien disposición, no colapso, sino señalización. Cuando incluso las características más sólidas del paisaje comienzan a alzarse y a sentarse en silencio, desafía profundamente la creencia de que la estabilidad está garantizada. Si las montañas, símbolos de resistencia, pueden cambiar suavemente y sin previo aviso, entonces la pregunta más profunda sigue naturalmente, ¿en qué tipo de temporada estamos viviendo actualmente, cuando incluso la Tierra ya no descansa como lo hacía antes? Lo que se desarrolló en Missouri no se asemejó a las lentas inundaciones familiares para las que la gente típicamente se prepara. La lluvia llegó en ráfagas comprimidas y abrumadoras, intensas y persistentemente torrenciales. Inundó arroyos y afluentes antes de que las advertencias pudieran circular por completo. En las ciudades situadas cerca de las cuencas de los ríos Missouri y Mississippi, el agua subió violentamente a través de cruces bajos y carreteras secundarias, primero, lugares que los residentes usaban todos los días, aislando barrios en cuestión de minutos. En algunas áreas, los equipos de bomberos voluntarios informaron haber tenido que abandonar urgentemente vehículos a medida que el agua subía más rápido de lo que sus motores podían retroceder. Esto no fue agua subiendo pacientemente durante días, avanzó en olas repentinas y agresivas, desbordándose de canales y zanjas de drenaje que nunca fueron diseñadas para transportar ese inmenso volumen. Los barrios situados lejos de las zonas de inundación mapeadas fueron completamente tomados por sorpresa. Un detalle muy real se repitió en varios condados, las bombas de sumidero funcionaron sin parar hasta que falló la energía, dejando los sótanos llenándose rápidamente desde abajo incluso mientras la lluvia continuaba arriba. Lo que la gente confiaba como protección confiable resultó frágil bajo presión. Lo que hizo que la situación fuera más inquietante fue su amplio alcance, que se extendió desde comunidades rurales en los Ozarks, donde la piedra caliza kárstica permite que el agua desaparezca y reaparezca impredeciblemente, hasta tierras de cultivo más planas a lo largo de los principales ríos. Los fallos ocurrieron casi simultáneamente. Diferentes paisajes, diferente infraestructura, pero el mismo resultado devastador. Se sintió como si los límites cedieran en todas partes a la vez, no por una ruptura catastrófica, sino por muchas pequeñas fallando juntas. Hay un momento para hacer una pausa aquí porque nada dramático anunció el peligro. Ninguna ruptura de dique, ninguna pared de agua rugiente, solo límites borrados silenciosamente. A medida que la inundación persistía, se instaló una comprensión más profunda. Los mapas de inundaciones, los promedios históricos y las suposiciones de planificación se basaban en condiciones que demostrablemente ya no se mantenían. Las carreteras consideradas rutas de evacuación confiables desaparecieron instantáneamente. Escuelas y fachadas construidas justo fuera de las áreas de riesgo designadas todavía se inundaron. El miedo no se trataba solo de la pérdida, sino de la profunda incertidumbre. Si estos límites fallaron tan rápidamente, ¿qué más ya no era confiable? La escritura a menudo trata el agua que cruza sus límites como más que un mero desorden, se presenta como exposición, revelando lo que se asumía que era seguro pero que nunca lo fue realmente. El Antiguo Testamento capta esta advertencia claramente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, cuando camines por el fuego, no te quemarás. Isaías 43, 2. El pasaje no niega que las aguas subirán, reconoce que cruzar los límites es una parte necesaria de la prueba. Así que la pregunta no es simplemente cuánta lluvia cayó en Missouri. La pregunta más profunda es por qué las protecciones fallaron de manera tan amplia y tan rápida. Y si los límites que alguna vez se mantuvieron firmes pueden disolverse sin espectáculo, ¿qué otras salvaguardias, físicas o espirituales, podrían estar ya más débiles de lo que asumimos? Cuando las aguas de la inundación finalmente disminuyeron, muchos asumieron que lo peor había pasado. No fue así. El agua ya había saturado el suelo más allá de su límite, despojando de fuerza a la superficie. Una vez que el peso se asentó y el movimiento se reanudó, la propia tierra comenzó a fallar.
En varios condados, los equipos de emergencia notaron un detalle revelador: postes de cerca y señales de tráfico que habían estado rectos durante décadas estaban repentinamente inclinados en ángulos agudos y antinaturales, una señal silenciosa de que el suelo debajo de ellos se había desplazado. Las laderas que habían parecido inalteradas durante generaciones cedieron sin previo aviso. No hubo terremotos, ni grietas audibles, las pendientes simplemente se soltaron. El barro, la roca y los escombros se deslizaron con fuerza cuesta abajo, enterrando carreteras secundarias y cortando las únicas rutas de acceso a algunos barrios rurales. Los residentes describieron salir después de que la lluvia se detuvo, solo para darse cuenta de que la carretera en la que confiaban había desaparecido, doblada trágicamente en la ladera de abajo. Las fallas no cesaron con las pendientes. Pequeños puentes se desplazaron lo suficiente como para ser inmediatamente declarados inseguros. Las alcantarillas se partieron bajo una presión que nunca fueron diseñadas para soportar. En varios lugares, los canales de drenaje invirtieron su flujo, socavando el pavimento desde abajo. Un fallo empujó la tensión hacia el siguiente, desencadenando una compleja reacción en cadena a través de comunidades que, en un mapa, parecían no relacionadas pero que dependían estructuralmente de los mismos sistemas envejecidos. Cuando los ingenieros evaluaron los daños, su conclusión fue aleccionadora. La lluvia no causó los colapsos, los reveló. Muchas de las carreteras, terraplenes y sistemas de drenaje se construyeron hace décadas para un clima que ya no existe. Pequeñas fracturas, fatiga del suelo y pérdida de material se habían estado acumulando silenciosamente durante años. La inundación simplemente aplicó suficiente presión para hacer visibles esas debilidades ocultas a la vez. Esto explica por qué todo pareció fallar junto. El daño no fue repentino, había estado esperando. Cuando la carga finalmente llegó, el suelo y lo que se apoyaba sobre él se rindieron simultáneamente. La Escritura a menudo enmarca las tormentas de esta manera. Jesús habló de una casa construida sobre arena y otra sobre roca. La tormenta no eligió cuál cayó, reveló la verdad del cimiento. El Antiguo Testamento se hace eco de esta advertencia: el diluvio barrió y el refugio de mentiras fue barrido, Isaías 28, 17. La exposición llega cuando la falsa seguridad ya no puede soportar el peso. Esto deja una pregunta que no se puede evitar: cuando los sistemas confiados durante generaciones se desmoronan casi simultáneamente, ¿qué revela eso sobre los cimientos en los que hemos estado parados y cuánto tiempo habían estado fallando ya bajo la superficie? Mientras otras partes del país luchaban con inundaciones sin precedentes y suelo fallando, Alaska se enfrentaba a un tipo diferente de amenaza, una que se desarrollaba no en tierra, sino a lo largo de sus gélidas aguas costeras. El peligro no era explosivo o ruidoso, era lento, paciente y mecánico. Los icebergs masivos, asumidos durante mucho tiempo como estables, comenzaron a voltearse, girando a medida que su equilibrio fundamental fallaba silenciosamente. Esto no fue una anomalía rara observada una vez y desestimada. Las estaciones de monitoreo costero y los pescadores experimentados informaron incidentes repetidos de grandes masas de hielo que giraban sin previo aviso, un detalle muy real y documentado. Cuando un iceberg se voltea, puede liberar una energía enorme, enviando poderosas olas hacia afuera y exponiendo hielo profundo y oscuro que no había visto la luz del sol durante siglos. En algunos casos críticos, pequeños botes se vieron obligados a retroceder urgentemente a medida que repentinas marejadas surgían de lo que momentos antes parecía agua tranquila y congelada. La razón es simple, pero profundamente inquietante: los icebergs se derriten de manera desigual. A medida que el agua más cálida erosiona un lado debajo de la superficie, el centro de gravedad del iceberg cambia fundamentalmente. Lo que parece sólido e inmóvil arriba oculta una profunda inestabilidad debajo. Cuando el equilibrio alcanza su límite absoluto, toda la masa gira lenta, irresistiblemente, sacando a la vista lo que antes estaba oculto. Los investigadores explicaron que estos giros se están volviendo más frecuentes a medida que los gradientes de temperatura cambian y el derretimiento subsuperficial se acelera. Lo que les alarma no es solo el movimiento en sí, sino la escalofriante implicación: el hielo que parecía estable nunca estuvo realmente equilibrado. El momento del cambio solo reveló lo que había estado sucediendo silenciosamente todo el tiempo. La Escritura a menudo utiliza esta misma imaginería: desequilibrio oculto que cede bajo presión. La Biblia no siempre describe el juicio como una catástrofe repentina, sino más bien como exposición. En el Antiguo Testamento, está escrito:
ciertamente los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la ruina. Salmo 73, 18. La caída no es causada por un empujón externo, sino porque el cimiento inestable finalmente cede. Eso es lo que hace que los giros de icebergs a lo largo de las aguas de Alaska sean tan profundamente inquietantes. No son eventos violentos, sino revelaciones. Demuestran cuán fácilmente algo que parece firme puede revertirse cuando su cimiento cambia sin ser visto. Y plantean una pregunta aleccionadora: si incluso el hielo más frío y antiguo puede voltearse sin previo aviso, ¿qué más asumido como estable puede estar perdiendo ya su equilibrio bajo la superficie? Después de que intensas inundaciones remodelaron el terreno y una prolongada nieve encerró regiones enteras en su lugar, surgió una nueva perturbación, esta vez en el aire mismo. En áreas no tradicionalmente conocidas por la actividad frecuente de tornados, vórtices de viento breves pero dañinos se formaron sin aviso, dejando a los residentes inquietos y buscando urgentemente un contexto. Estos no fueron brotes que acapararan titulares, fueron pequeñas y repentinas intrusiones que llegaron donde la gente se sentía menos preparada. Lo que hizo que los eventos fueran especialmente confusos fue el escenario. No había imponentes nubes de tormenta, ni truenos, ni sistemas organizados barriendo las pantallas de radar. En varios casos documentados, los testigos describieron cielos azules o ligeramente nublados momentos antes de que los vientos aparecieran violentamente. Luego, el aire giratorio tocó tierra, arrancó tejas de los techos, volcó cobertizos y rompió árboles jóvenes, solo para desaparecer minutos después. Un detalle muy real se destacó fuertemente a raíz de esto: las trayectorias de daño eran estrechas y nítidamente definidas, a veces de solo unas pocas docenas de metros de ancho, con escombros depositados en patrones curvos y convergentes. Estas firmas a menudo se asocian con vórtices débiles y de corta duración en lugar de tornados impulsados por tormentas completas. En algunos barrios, una casa resultaba gravemente dañada mientras la siguiente permanecía completamente intacta, intensificando la profunda sensación de que el aire se había comportado selectivamente. Hay una pausa aquí porque nada advirtió a la gente que miraba el cielo. Sin acumulación, sin acercamiento, solo movimiento donde había habido calma. Los meteorólogos trabajaron diligentemente para interpretar lo que sucedió. Los ingredientes tradicionales del tornado, fuerte inestabilidad, cizalladura profunda del viento, grandes celdas de tormenta, estaban en gran parte ausentes. Algunos señalaron raros giros de la capa límite o vórtices tipo landspout, trombas terrestres, desencadenados por sutiles contrastes de temperatura cerca del suelo. Aún así, los expertos admitieron con franqueza que las explicaciones eran incompletas. La atmósfera siguió reglas que, en estos momentos, parecían aflojarse en lugar de mantenerse. Lo que persistió no fue la fuerza de los vientos, sino su pura imprevisibilidad. Estos no fueron eventos que la gente pudiera rastrear con horas de anticipación o de los que pudiera refugiarse con confianza. Se formaron sin anuncio y se disolvieron sin resolución, dejando atrás daños que se sentían desconectados de cualquier causa familiar. El aire mismo parecía inquieto, como si un equilibrio que normalmente se daba por sentado hubiera cambiado abruptamente. En la escritura, tales perturbaciones no se tratan como ruido aleatorio cuando la creación se aparta del orden esperado. La Biblia lo enmarca como una señal, una exposición destinada a despertar la atención en lugar de incitar al miedo. El Antiguo Testamento habla directamente de esta idea: haré temblar los cielos y la tierra se sacudirá de su lugar, Isaías 1:13. El movimiento en los elementos se presenta como respuesta, no accidente. Estos vientos siguieron ese patrón. No persistieron. No se explicaron. Aparecieron brevemente, perturbaron lo familiar y se retiraron, dejando preguntas inquietantes a su paso. Y cuando incluso el aire se mueve sin causa clara, desafía la suposición de que todo lo que nos rodea todavía está operando bajo las mismas viejas reglas. Eso lleva a una pregunta seria: si la atmósfera puede deslizarse fuera de sus patrones conocidos sin previo aviso, ¿qué dice eso sobre los sistemas más grandes en los que confiamos? ¿Y qué tan preparados estamos para lo que pueda seguir? Sigan mirando, porque el próximo descubrimiento no viene del cielo de arriba, sino de debajo del suelo, donde lo que ha estado oculto durante mucho tiempo está comenzando a aflorar. A medida que las inundaciones debilitaron la tierra y los vientos inusuales inquietaron el aire, algo inesperado comenzó a mostrarse bajo la superficie. En varias regiones donde el suelo se abrió, se formaron fisuras profundas y se expusieron características que no se parecían a la rotura natural.
Estas no eran las grietas irregulares y dentadas dejadas por la erosión o la tensión. Lo que apareció debajo parecía medido, casi intencional. Aquellos que examinaron las aberturas notaron un detalle sorprendente. Las paredes internas de las fisuras eran lisas y nítidamente definidas, con ángulos que parecían moldeados en lugar de desgarrados violentamente. En lugar de bordes desmoronados y tierra suelta, había planos limpios y esquinas rectas, en marcado contraste con la tierra circundante. Una observación muy real repetida por los respondedores fue que el agua de lluvia fresca corría limpiamente por estas superficies en lugar de volverse inmediatamente fangosa, algo que rara vez sucede con el colapso ordinario del suelo. Más profundamente aún, surgieron marcas distintas dentro de las capas expuestas. No estaban dispersas o caóticas, se repetían. Aparecieron líneas e impresiones a intervalos consistentes, alineadas como si se hubieran dispuesto con un propósito. Los patrones parecían prensados o cortados en material endurecido, no rayados al azar. Lo que hizo que esto fuera más difícil de desestimar fue que marcas similares aparecieron en ubicaciones separadas, descubiertas independientemente, pero compartiendo el mismo espaciado y forma exactos. Hay una pausa aquí porque la Tierra no reveló el caos, reveló orden donde no se esperaba orden. Expertos e historiadores locales se movieron rápidamente para eliminar explicaciones familiares. Las marcas no coincidían con tallas indígenas conocidas, que suelen estar más cerca de la superficie y siguen motivos culturales identificables. No guardaban parecido con marcas de herramientas de agricultura, minería o equipos modernos. Crucialmente, no había registros de excavación, cimientos o estructuras enterradas en esas áreas específicas. Lo más inquietante de todo es que estas marcas se encontraron metros bajo tierra, selladas dentro de capas compactadas que no deberían haber sido perturbadas durante generaciones. Esa profundidad importa profundamente. El suelo no se forma de la noche a la mañana. Las capas se acumulan lentamente, comprimiendo lo que yace debajo de ellas durante largos periodos de tiempo. Para que estas impresiones existan tan lejos bajo la superficie, significa que fueron colocadas allí antes de que la tierra de arriba se asentara en su forma actual. Lo que las hizo no era reciente, y lo que las cubrió lo hizo gradualmente, como si el tiempo mismo tuviera la intención de que permanecieran ocultas. La Biblia a menudo habla directamente de momentos como este. La Escritura enseña que lo que está oculto no se olvida, solo se reserva. Eclesiastés dice, Dios llama al pasado a rendir cuentas, Eclesiastés 3 y 15. Mientras que el Antiguo Testamento añade una advertencia más aguda, no hay nada oculto que no será revelado, Amós 3, 7. La revelación en el lenguaje bíblico no llega por accidente, sino por cita. Eso es lo que hace que estos descubrimientos sean tan inquietantes. No fueron descubiertos a través de una cuidadosa excavación o búsqueda deliberada. La propia tierra se abrió y los reveló. Las aguas de la inundación, la presión y el colapso tuvieron éxito donde la curiosidad humana nunca llegó. La tierra entregó lo que había llevado en silencio. Así que la pregunta va más allá de la geología o la arqueología, ¿por qué ahora? ¿Por qué las cosas selladas durante mucho tiempo están comenzando a aflorar en el mismo momento en que el suelo mismo está fallando? Y si la tierra está comenzando a revelar lo que ha retenido durante siglos, ¿qué más, enterrado, olvidado o ignorado, puede pronto salir a la vista a medida que el cambio continúa? Permanezcan con esta historia porque cuando las advertencias convergen, la Biblia es clara sobre una cosa, el momento de elegir ya está aquí. Esta noche, noticias de última hora, tormentas invernales consecutivas azotan el este, con un estallido ártico siguiendo de cerca. En todo Estados Unidos, la presión ya no se mantiene contenida. Comienza en el corazón congelado del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos, donde un severo sistema invernal se niega a detenerse, extendiéndose más allá de sus límites habituales. Mucho más al norte, icebergs masivos se voltean en las aguas de Alaska, revelando sus partes inferiores oscuras por primera vez en generaciones. Poco después, en el este de Montana, el cielo interrumpe una tormenta con colores que desafían las expectativas. Y en las laderas de las montañas, los árboles de hoja perenne, diseñados para permanecer verdes a pesar de las dificultades, comienzan a cambiar de color, manteniéndose firmes, pero ya no siendo los mismos. Diferentes lugares, diferentes señales, pero la misma sensación de inquietud de que algo fundamental está cambiando. La pregunta ya no es meramente qué está sucediendo, sino por qué tantos límites naturales se están rompiendo a la vez.
Antes de continuar, por favor, denle me gusta a este vídeo, suscríbanse y quédense con nosotros. Un severo sistema invernal se ha instalado tenazmente sobre la región del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos, extendiéndose desde Minnesota y Wisconsin a través de Michigan y profundamente en el norte de Indiana. Decenas de millones de personas están sintiendo sus efectos generalizados y disruptivos. Simultáneamente, las áreas acostumbradas a inviernos largos y fríos ahora se enfrentan a un frío que es más intenso, profundo y persistentemente duradero de lo habitual. Mientras tanto, las regiones circundantes que normalmente dependen de ciclos estacionales predecibles encuentran esos patrones completamente poco confiables. El aire ártico se ha empujado muy al sur y se ha estancado, negándose a levantarse. Lo que alguna vez se sintió excepcional está comenzando a sentirse desconcertantemente familiar. Los científicos señalan cambios documentados en la circulación atmosférica, una corriente en chorro vacilante y sistemas de presión que ya no se mueven limpiamente de oeste a este. Técnicamente, hay razones lógicas, pero para aquellos que lo viven, la experiencia se siente más pesada que la teoría. Las temperaturas cayeron rápida e inesperadamente. Las carreteras se congelaron sólidamente antes de que los equipos de emergencia pudieran responder eficazmente. La demanda de energía aumentó drásticamente, empujando a las redes locales cerca del fallo. Los horarios escolares colapsaron instantáneamente, y los días de trabajo se desvanecieron de la noche a la mañana. La perturbación no fue gradual, llegó toda a la vez. Y sin embargo, en medio de esa intensa tensión, apareció algo más. Los vecinos instintivamente se controlaron entre sí. Los granjeros abrieron sus graneros para refugiar a los animales varados. Las iglesias locales y los centros comunitarios abrieron sus puertas, ofreciendo calor inmediato, comidas calientes y estaciones de carga a cualquiera que las necesitara. Tanto en pequeños pueblos como en barrios de la ciudad, la gente compartió generadores, transportó leña e hizo rondas a los residentes ancianos que vivían solos. Esta respuesta no fue organizada por mandato gubernamental o anuncio público, sucedió instintivamente, actos silenciosos de cuidado que se desarrollaban en medio de una profunda incertidumbre. En la Biblia, los momentos en que la agitación afecta a regiones enteras a la vez a menudo se describen no simplemente como desastres, sino como señales destinadas a despertar la atención. Estas advertencias no se representan como herramientas para el pánico, sino como llamadas urgentes a la reflexión, la humildad y la preparación. Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo, incluidos los momentos en que el orden normal es dramáticamente interrumpido. Cuando las condiciones que alguna vez se consideraron raras comienzan a repetirse, y cuando los límites que definen el clima y la geografía comienzan a desdibujarse, el mensaje subyacente se vuelve imposible de ignorar. La Biblia habla repetidamente de estaciones en las que la naturaleza misma reacciona, cuando los patrones cambian para recordarle a la humanidad que el control es limitado y la certeza puede desvanecerse sin previo aviso. Job pregunta, ¿del vientre de quién sale el hielo y quién da luz a la escarcha del cielo? Job 38, 29, un poderoso recordatorio de que incluso los elementos más familiares permanecen enteramente fuera del control humano. Esta tormenta se destaca no solo por lo intensamente frío que se puso, sino por lo amplia y simultáneamente que afectó a la gente. Cuando el aire ártico llega a lugares en momentos en que normalmente no lo haría, y cuando las ventanas de recuperación desaparecen, la pregunta va más allá de la mera meteorología: ¿por qué ahora? ¿Por qué en tantos lugares a la vez? A medida que los climas familiares cambian y las suposiciones de larga data se hacen añicos, muchos se preguntan si estos fenómenos son simplemente clima o parte de algo mucho más grande que necesita atención urgente antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la costa congelada de Alaska, algo fundamental está alterando el equilibrio del mar mismo. Los icebergs masivos, que se pensaba que eran estables una vez que se liberaban, han comenzado a cambiar y a volcarse sin previo aviso. No hay tormentas violentas impulsando este movimiento, y no hay colisiones. En muchos casos, el agua parece completamente tranquila cuando sucede. Luego, sin anuncio, el hielo rueda a lo largo de los campos de hielo a la deriva cerca del borde sur del círculo polar ártico. Cuando un iceberg se voltea, lo que había estado oculto bajo la superficie durante décadas se expone todo a la vez. Sedimentos oscuros rayan el hielo recién revelado. Algas, escombros antiguos, gases atrapados, incluso los cuerpos de organismos marinos congelados hace mucho tiempo son sacados abruptamente al aire libre.
Lo que alguna vez estuvo sellado en la oscuridad fría emerge abruptamente, desconocido y profundamente inquietante. Lo que hace que estos eventos sean especialmente desconcertantes no es el movimiento en sí, sino lo que se revela inmediatamente después. Las superficies recién expuestas no parecen limpias o neutrales, aparecen con cicatrices, pesadas y alteradas, visiblemente marcadas por lo que el hielo había estado llevando en silencio. El giro no crea destrucción, expone la historia. Lo que parecía sólido y puro arriba revela una parte inferior muy diferente abajo. El agua permanece tranquila. El horizonte apenas cambia. Pero lo que estaba oculto ya no puede permanecer oculto. Los científicos explican la mecánica, el derretimiento desigual desplaza el peso interno hasta que la gravedad inevitablemente toma el control. Desde un punto de vista técnico, la explicación es sólida. Sin embargo, para aquellos que presencian las secuelas, el desasosiego persiste obstinadamente. Los pescadores y los residentes costeros describieron la misma reacción, no miedo, sino profunda incomodidad. Habían visto romperse el hielo antes, pero nunca hielo que revelara tanto de lo que yacía debajo. En el Antiguo Testamento, el hielo, la nieve y las profundidades nunca se representan como vacíos o inertes. Se describen como almacenes, lugares donde las cosas se retienen hasta un momento designado. Dios nos recuerda que lo que parece inmóvil puede estar intencionalmente reservado. Y Job 28:11 añade, Él saca a la luz las cosas ocultas, describiendo momentos en que las profundidades ya no pueden ocultar lo que contienen. Por eso precisamente es difícil desestimar estos eventos como aislados o sin sentido. El vuelco de los icebergs no lleva objetos recién formados, son cosas viejas que están siendo reveladas. Lo que fue restringido por el frío y la profundidad ahora es expuesto por el desequilibrio. La pregunta entonces ya no es por qué los icebergs se voltean, la naturaleza siempre lo ha permitido. La pregunta más profunda es por qué tantos están girando ahora, revelando lo que ha estado oculto durante mucho tiempo bajo la superficie. Y si incluso las profundidades congeladas están comenzando a entregar lo que retienen, ¿qué más, en tierra, en el agua o dentro de los sistemas en los que confiamos, podría estar más cerca de la exposición de lo que nos damos cuenta? Antes de seguir adelante, por favor, denle me gusta y suscríbanse para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Muchas gracias. Después de un invierno generalizado de eventos inusuales, ocurrió un fenómeno extraño que asombró a muchos. Durante una poderosa tormenta invernal en el este de Montana, los residentes salieron, esperando solo oscuridad, viento y nieve que soplaba. En cambio, miraron hacia arriba y vieron algo que nadie anticipó. El cielo sobre la tormenta de nieve había cambiado a tonos profundos de rosa y violeta, extendiéndose uniformemente de horizonte a horizonte. No fue un breve destello o un resplandor distante. El color persistió, colgando ominosamente sobre la nieve que caía y los campos congelados, transformando la tormenta en algo desconocido y profundamente inquietante. En cuestión de minutos, los vídeos y las fotos comenzaron a circular rápidamente a medida que la gente de toda la región intentaba desesperadamente comprender lo que estaban viendo. Los meteorólogos explicaron más tarde que el fenómeno ocurrió cuando el bajo sol de invierno se hundió debajo del horizonte, su luz refractándose intensamente a través de densas nubes de tormenta llenas de cristales de hielo bajo un conjunto muy estrecho de condiciones. Dada la precisión del espesor de las nubes, la formación de cristales y el ángulo solar, la luz puede dispersarse de una manera que produce tonos rosados y morados. La ciencia era sólida, pero incluso los expertos admitieron que la alineación requerida para tal exhibición es muy poco común, especialmente durante el caos activo de una tormenta de nieve. Lo que hizo que el momento fuera tan desorientador no fue solo el color, sino la magnitud. El cielo no brilló en una dirección, cambió en todas partes a la vez. A los conductores que ya navegaban con visibilidad casi nula les resultó más difícil juzgar la distancia a medida que la nieve reflejaba tonos desconocidos. Las carreteras rurales, los silos de grano y las líneas de árboles distantes parecían distorsionados, como si el paisaje mismo hubiera cambiado fundamentalmente. La gente describió perder su sentido habitual de orientación. Se espera universalmente que las tormentas de nieve se sientan duras y grises. Esta no lo hizo. El entorno ya no coincidía con la memoria o el instinto, incluso después de escuchar la explicación científica. Muchos que presenciaron el evento dijeron que la sensación se quedó con ellos. El cielo era innegablemente hermoso,
pero conllevaba peso, no miedo, sino una inquietud silenciosa y profunda. Varios residentes describieron haberse quedado perfectamente quietos durante largos momentos, observando caer la tormenta bajo un cielo que se sentía alterado, como si estuvieran viendo algo destinado a ser notado en lugar de desestimado casualmente. La Biblia a menudo habla de señales celestiales que aparecen antes de tiempos de transición, momentos que deben notarse, no ignorarse. Estas señales no siempre son destructivas. A veces son visuales, simbólicas y sutiles, ofrecidas específicamente para dirigir la mirada hacia arriba. El profeta Joel escribió: «Mostraré prodigios en los cielos y en la tierra», Joel 2:30, no siempre como actos de destrucción, sino como señales que atraen la atención. Cuando el cielo mismo cambió de color en medio de una tormenta, naturalmente plantea una pregunta más profunda. Isaías habla del cielo respondiendo: «Cuando el orden cambia, la tierra se estremece. Los cielos tiemblan», Isaías 1:13. Cuando el cielo mismo cambia de apariencia en medio de una tormenta, naturalmente invita a la reflexión. ¿Fue esto simplemente un raro efecto óptico, una convergencia inusual pero explicable de luz y hielo? ¿O fue también un recordatorio de que los momentos de cambio fundamental a menudo van acompañados de señales que interrumpen lo familiar, pidiendo a la gente que se detenga, mire hacia arriba y considere seriamente dónde está parada? La tormenta finalmente siguió adelante. Los colores se desvanecieron, pero para aquellos que lo vieron, la imagen permaneció grabada en la memoria como un momento en que el cielo, incluso brevemente, se negó a verse como siempre lo había hecho. A medida que la turbulencia se desarrollaba en los cielos del interior de Estados Unidos, una transformación más silenciosa pero igualmente seria se desarrollaba a lo largo de los bancos exteriores de Carolina del Norte, uno de los tramos de costa más frágiles de Estados Unidos. Aquí, el cambio no llegó en un solo momento dramático. Llegó ola por ola. Poderosas tormentas atlánticas impulsaron fuertes olas directamente hacia las Islas Barrera, arrancando arena preciosa de debajo de carreteras y casas. Secciones de la carretera 12, la única ruta que conecta comunidades enteras, se doblaron o desaparecieron por completo de la noche a la mañana. Las casas que una vez se sentaron de forma segura detrás de dunas establecidas quedaron brutalmente expuestas, algunas colapsando por completo en la resaca, otras paradas en ángulos agudos y precarios a medida que el suelo debajo de ellas se escurría. Lo que durante mucho tiempo se había comercializado como paraíso se reveló como profundamente precario. Lo que hace que esta situación sea especialmente preocupante es que no se puede culpar a una sola tormenta. Los ingenieros costeros y las agencias federales señalan en cambio una dura convergencia de presiones, el aumento del nivel del mar, sistemas de tormentas cada vez más intensos, dunas gravemente erosionadas y tierra que se hunde lentamente bajo su propio peso. Cada factor por sí solo podría ser manejable. Juntos, crean un ciclo acelerado de pérdida que se acelera con cada temporada que pasa. Los eventos descritos una vez como raros ahora llegan con una regularidad inquietante. La costa no falla toda a la vez, se retira silenciosamente, y para cuando el daño es totalmente visible, el cimiento ya se ha ido. Bajo la superficie, el problema se profundiza rápidamente. Gran parte de los bancos exteriores se asientan sobre arena movediza y sedimento compactado que ofrece muy poca resistencia una vez que el agua lo penetra por completo. A medida que el suelo se asienta y se erosiona desde abajo, los malecones se debilitan, los pilotes se aflojan y las barreras protectoras pierden su efectividad. Las reparaciones pueden retrasar temporalmente el colapso, pero no pueden restaurar lo que la Tierra misma está perdiendo inherentemente. La amenaza no es dramática, es persistente e implacable. Para los residentes, el costo emocional es pesado y constante. Las familias que han vivido en estas islas durante generaciones ahora planifican sus vidas en torno a rutas de evacuación urgentes y pronósticos de tormentas. Los puntos de referencia familiares desaparecen por completo. Las suposiciones de larga data sobre la seguridad ya no son ciertas. La costa ha dejado de sentirse como un límite fijo y ha comenzado a comportarse como una línea en movimiento, que avanza inexorablemente hacia el interior año tras año. En el Antiguo Testamento, el fracaso de los cimientos se utiliza repetidamente como una poderosa imagen de advertencia. Los cimientos de la tierra son sacudidos, Salmo 82, 5, describe un momento en que la estabilidad cede, no debido a un golpe poderoso, sino porque el soporte ha sido socavado silenciosa y completamente. Proverbios advierte, si los cimientos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo?
Salmo 11, 3, señalando no al pánico sino a la sobria reflexión. Estos pasajes no están destinados a predecir tormentas o costas específicas. Hablan de conciencia. Cuando lo que alguna vez pareció firme comienza a cambiar, el problema no es solo cómo reconstruir, sino si todavía se puede confiar en la tierra misma. A medida que los bancos exteriores continúan erosionándose, la pregunta se vuelve más difícil de evitar: ¿son estos cambios simplemente parte de un largo ciclo natural, o son señales que exigen una atención más cercana antes de que la retirada sea la única opción que quede? A medida que la turbulencia continúa ondulando a través de los cielos sobre el interior de Estados Unidos, una transformación más silenciosa pero no menos alarmante se desarrolla mucho más al sur a lo largo de los humedales costeros del sur de Luisiana, donde la tierra y el agua siempre han existido en un equilibrio frágil y dinámico. Aquí, el cambio no llega con un solo colapso dramático. Llega lenta, implacablemente. Las mareas impulsadas por tormentas penetran más profundamente en los pantanos. Los canales se ensanchan donde el suelo sólido alguna vez se mantuvo firme, y las carreteras estrechas se hunden centímetro a centímetro en el pantano y el agua abierta. Las pequeñas comunidades de pescadores que alguna vez se sentaron cómodamente tierra adentro ahora encuentran el agua lamiendo persistentemente sus cimientos. Los cementerios se inclinan. Los postes de servicios públicos se inclinan. Lo que alguna vez se sintió permanente comienza a sentirse agonizantemente provisional. Lo que hace que esta situación sea especialmente preocupante es que no se puede culpar a un solo huracán o tormenta. Los científicos y las agencias costeras describen una compleja convergencia de presiones, aumento del nivel del mar, hundimiento de la tierra, barreras naturales debilitadas y décadas de flujo fluvial alterado que ya no reponen sedimentos vitales. Cada factor por sí solo podría ser manejable. Juntos, crean una pérdida constante, acre tras acre implacable, temporada tras temporada. La tierra no desaparece en los titulares aquí. Se desvanece silenciosamente, a menudo sin ser notada, hasta que los mapas se ven obligados a ser redibujados. La tierra no colapsa. Se adelgaza, y cuando finalmente cede, simplemente no queda nada para reconstruir. Bajo la superficie, el proceso se acelera continuamente. Gran parte del sur de Luisiana se asienta sobre sedimento blando depositado durante siglos por el majestuoso río Mississippi. A medida que ese suministro disminuye y la intrusión de agua salada aumenta, el suelo se compacta y se hunde dramáticamente. Los diques, las carreteras y las defensas contra inundaciones se esfuerzan contra fuerzas que nunca fueron diseñadas para resistir indefinidamente. Los ingenieros pueden reforzar las estructuras existentes, pero no pueden restaurar la elevación una vez que fundamentalmente se ha ido. El peligro no es repentino, es acumulativo. Para los residentes, el costo es profundamente personal. Las familias que han vivido en esta tierra durante generaciones ahora hablan de planificar no el crecimiento, sino la retirada. Los cotos de caza familiares desaparecen. Las rutas de pesca cambian drásticamente. Las iglesias se reubican. La costa ya no se siente como un límite entre la tierra y el mar, sino un borde en movimiento que avanza implacablemente año tras año, indiferente a la historia o la memoria. En el Antiguo Testamento, la erosión de los cimientos es una imagen recurrente de advertencia y despertar. No saben ni entienden, caminan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra son sacudidos. Salmo 82, 5, habla no de un acto violento, sino de inestabilidad que se extiende bajo pies inadvertidos. El Salmo 11, 3 pregunta claramente: si los cimientos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Una pregunta destinada a provocar una profunda reflexión, no desesperación. Estos pasajes no son pronósticos específicos de geografía. Son recordatorios de conciencia. Cuando lo que alguna vez apoyó la vida comienza a cambiar, el desafío no es solo cómo reforzar lo que queda, sino si todavía se puede confiar en la tierra misma. A medida que el sur de Luisiana continúa deslizándose silenciosamente hacia el agua, la pregunta se vuelve más difícil de ignorar: ¿son estos cambios simplemente el ritmo lento de la naturaleza, o son señales que urgen atención antes de que la retirada sea la única opción que quede? A medida que las señales continúan aflorando del mar, la próxima advertencia aparece en tierra, silenciosa, gradual y profundamente inquietante. En las estribaciones de las montañas rocosas de Colorado, rodales enteros de árboles de hoja perenne comenzaron a cambiar de color casi al mismo tiempo.
Pinos y abetos que deberían haber permanecido de un verde intenso durante el invierno cambiaron abruptamente a tonos amarillos, óxido y grises apagados. En cuestión de días, las laderas que alguna vez parecieron vivas aparecieron descoloridas, como si algo vital hubiera sido retirado trágicamente. Lo que hace que este evento sea tan preocupante no es simplemente que los árboles cambiaron de color, sino cómo lo hicieron. No hubo sequía prolongada visible en la superficie, ni cicatrices de incendios forestales, ni congelación repentina lo suficientemente severa como para explicar la magnitud del cambio. Estos árboles de hoja perenne no se adelgazaron lentamente ni disminuyeron con los años. Cambiaron juntos a lo largo de amplias elevaciones, como si respondieran a una señal compartida y singular debajo del suelo. Los árboles no se cayeron. No se quemaron. Permanecieron de pie. Sin embargo, algo crucial dentro de ellos se había alterado irrevocablemente. Durante generaciones, estos bosques han simbolizado la resistencia. Los árboles de hoja perenne son conocidos por su resiliencia, manteniendo su color firmemente a través de inviernos duros y estaciones secas. Su transformación repentina y uniforme inquietó a los residentes de mucho tiempo y a los excursionistas que conocían estas laderas íntimamente. Los senderos familiares se sentían diferentes. La tierra se veía igual, pero ya no se sentía igual. Los silvicultores y científicos señalaron factores de estrés complejos, inviernos más cálidos, intensa presión de insectos, daños en las raíces y patrones de humedad cambiantes. Cada explicación tenía un peso innegable. Sin embargo, ninguna explicó completamente el momento preciso o la alarmante uniformidad. El cambio no se arrastró lentamente de un valle al siguiente. Apareció casi simultáneamente, como si el propio bosque hubiera cruzado un umbral crítico. En el Antiguo Testamento, los árboles son poderosos símbolos de vida y condición espiritual. El Salmo 1 describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no se marchita. Cuando las hojas pierden su vitalidad, la Escritura lo trata no como una descomposición aleatoria, sino como un signo de desequilibrio espiritual más profundo. El profeta Jeremías se hace eco de esta imagen, advirtiendo de un árbol cuyas raíces ya no extraen alimento, lo que hace que sus hojas se desvanezcan incluso mientras todavía está en pie. Jeremías 17, 6-8. El cambio en estos árboles de hoja perenne se siente menos como una variación estacional y más como una exposición. Los árboles permanecen erguidos, pero su color cuenta una historia profundamente diferente. Lo que alguna vez pareció exteriormente saludable ahora está revelando tensión interna. Este momento plantea una pregunta incómoda: cuando la vida que está diseñada para permanecer verde comienza a perder su color a la vez, ¿qué se está mostrando? ¿Es esto simplemente estrés ambiental, o un recordatorio presente durante mucho tiempo en la escritura de que la resistencia sin renovación no puede durar para siempre? Lo que está en pie puede no ser tan saludable como parece. Y a veces la primera señal no es el colapso, sino un cambio silencioso de color. En todo Estados Unidos, un tipo diferente de fractura se está volviendo cada vez más visible, no en las calles, sino en el tejido de la vida cotidiana. En los distritos comerciales desde el sur de California hasta el corredor noreste, los estantes permanecen llenos, pero los hogares se sienten más vacíos. El gasto continúa sin cesar, pero la confianza no. Los saldos de las tarjetas de crédito suben rápidamente. Los planes de compra ahora, paga después reemplazan el ahorro genuino. Lo que alguna vez se sintió como prosperidad robusta ahora se siente inconfundiblemente como presión disfrazada de normalidad. Esta tensión llega profundamente a las rutinas ordinarias. Las familias retrasan los comestibles esenciales hasta el próximo cheque de pago. Los automóviles se reparan lo justo para seguir moviéndose precariamente. Las casas se llenan de cajas sin abrir, artículos comprados rápidamente, luego olvidados. El consumo no se ha ralentizado, pero la satisfacción se ha desvanecido profundamente. La gente está comprando más mientras siente que posee menos. El sistema todavía funciona, pero ya no se siente sostenible. Las tiendas permanecen abiertas. Los paquetes siguen llegando, pero debajo de todo, algo esencial se siente profundamente agotado. Los economistas explican competentemente la mecánica: inflación, cadenas de suministro tensas, estancamiento salarial, aumento de los costos de la vivienda. Cada explicación conlleva verdad. Sin embargo,
Para muchos estadounidenses, el desasosiego va mucho más allá de los meros números. El problema central no es simplemente la asequibilidad, es la dependencia. Una forma de vida construida sobre el consumo constante ahora requiere endeudamiento constante, urgencia constante y comparación constante. Lo que estaba destinado a proporcionar comodidad ahora produce ansiedad ineludible. En el Antiguo Testamento, este patrón no es desconocido. El profeta Ageo describió a un pueblo que trabajaba sin cesar, pero se sentía perpetuamente carente, ganan salarios solo para ponerlos en una bolsa con agujeros, Ageo 1, 6. La advertencia no se trataba del comercio en sí, sino de un sistema que consume esfuerzo sin proporcionar estabilidad genuina. Proverbios ofrece una advertencia similar, el prestatario es siervo del prestamista, Proverbios 22, 7, destacando cómo la dependencia reemplaza silenciosamente a la libertad. Lo que hace que este momento sea especialmente serio es que la fractura no es visible como colapso. Aparece como continuación. La economía se mueve. Los bienes fluyen. Las transacciones tienen éxito. Sin embargo, bajo la superficie, muchos sienten que el equilibrio es profundamente incorrecto. El valor ha sido confundido con el volumen. La necesidad ha sido reemplazada por el impulso. La satisfacción se ha vuelto trágicamente rara. La Escritura advierte repetidamente que las sociedades no se desmoronan solo a través de la guerra o el desastre, sino a través de la confianza mal depositada. Eclesiastés observa, el que ama el dinero nunca tiene suficiente, Eclesiastés 5 y 10, señalando un ciclo que nunca satisface, solo profundiza el hambre. Cuando el deseo reemplaza el discernimiento, el agotamiento sigue inevitablemente. Esto plantea una pregunta difícil, ¿qué sucede cuando una nación ya no puede reducir la velocidad del tiempo suficiente para preguntar por qué consume de la manera en que lo hace? Cuando la abundancia existe pero la paz no. Cuando la conveniencia reemplaza la sabiduría. La Biblia sugiere que cuando un pueblo está constantemente lleno pero nunca satisfecho, el problema no es el suministro, es la dirección. Y cuando ese desequilibrio se normaliza, las consecuencias no llegan de repente. Se acumulan silenciosamente hasta que el costo ya no puede ser ignorado. Vamos a ir ahora al río Mississippi superior, donde el aumento del agua está llevando a evacuaciones. Mi tienda está actualmente bajo el agua. Bajo el agua. No pueden verlo. Recientemente, Estados Unidos ha sido sacudido por una cadena de eventos demasiado sincronizados para ser ignorados. A lo largo del río Mississippi, el agua que siempre debe fluir hacia el sur invirtió repentinamente su dirección. Momentos después, en lo profundo del Pacífico noroeste, volcanes dormidos comenzaron a subir y bajar como si estuvieran respirando lentamente. A través de las regiones del sureste y del Golfo, los animales abandonaron rutas que han seguido durante generaciones, moviéndose en patrones inexplicables y aberrantes. Y luego, en los desiertos del suroeste, el cielo se tornó un inquietante tono naranja, persistiendo mucho más de lo que cualquier fenómeno natural debería. Estos eventos no son incidentes aislados. No están separados por años. Se están desarrollando juntos, presionando más cerca con cada ocurrencia. Presten mucha atención. Y si sienten que algo más profundo está tomando forma bajo la superficie, denle me gusta y suscríbanse porque la conciencia se está volviendo mucho más importante que la certeza. Durante miles de años, el río Mississippi ha sido conocido por una verdad definitoria e inmutable. Su corriente siempre fluye hacia el sur, inquebrantable a través de sequías, tormentas, inundaciones y siglos de cambio. La dirección del río se ha mantenido constante, un símbolo de constancia en un mundo cambiante. Eso es precisamente por lo que los informes recientes han dejado a millones inquietos. Durante un corto lapso de horas, vastas secciones del Mississippi comenzaron a fluir a la inversa, empujando el agua hacia el norte contra su curso natural. No hubo un huracán tocando tierra, ni una falla masiva de una presa, ni un evento sísmico registrado, pero el agua que debería haber estado alejándose del corazón del país estaba repentinamente surgiendo de vuelta hacia él. Los científicos se apresuraron a investigar la anomalía. Lo que encontraron no fue una ruptura dramática o un colapso visible, sino cambios de presión sutiles y poderosos en lo profundo debajo del lecho del río. Los sensores detectaron una fuerza ascendente inusual, como algo que se eleva desde abajo, lo suficientemente fuerte como para interrumpir el flujo dominante del río. Esta inversión no fue un evento violento.
no hubo un rugido ensordecedor, ni una brecha catastrófica. En cambio, fue inquietante en su silencio, un río masivo obedeciendo fuerzas que nadie podía explicar adecuadamente todavía. La historia muestra que esto no está completamente exento de precedentes. Durante los terremotos de Nuevo Madrid de 1811 a 1812, el Mississippi invirtió brevemente la dirección debido a un levantamiento violento. Pero la inversión de hoy ocurrió sin tal actividad sísmica. Sin terremoto, sin temblor. Sin embargo, el efecto fue similar. Ese hecho por sí solo ha llevado a los investigadores a reconsiderar lo que podría estar cambiando bajo la superficie. Los expertos enfatizan que no hay señales de un desastre inmediato, pero también reconocen algo que rara vez dicen públicamente: el Mississippi no es tan predecible como asumimos. Su flujo depende críticamente de la presión, la elevación y las estructuras invisibles debajo. Los instrumentos pueden medir el presente, pero no pueden dar cuenta completamente de lo que se está formando debajo. En la escritura, las aguas poderosas simbolizan fuerzas enteramente más allá del control humano. Los momentos en que la naturaleza se comporta de manera diferente se utilizan para llamar la atención, no simplemente para asustar. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan su rugido. Salmo 93, 3. Un río que invierte la dirección no señala el final, pero sí señala que los cimientos, tanto físicos como simbólicos, están cambiando. Y cuando las aguas comienzan a moverse contra su orden natural, la propia tierra a menudo responde a continuación. A través de las montañas rocosas de Wyoming, la tierra comenzó a comportarse de maneras para las que los residentes no estaban preparados en absoluto. Los excursionistas informaron haber visto montañas alzándose y cayendo como si estuvieran respirando. No fue dramático. No fue violento. Fue sutil, apenas perceptible a menos que alguien observara durante un periodo prolongado. Pero múltiples testigos filmaron el mismo fenómeno, el suelo levantándose suavemente unos pocos centímetros, luego asentándose de nuevo en un patrón lento y rítmico. Los geólogos enviados a analizar las imágenes y los datos del sensor ofrecieron una explicación cautelosa: bolsas de agua subterránea atrapadas o la expansión térmica podrían causar pequeños cambios. Pero incluso ellos admitieron que el ritmo del movimiento era la parte extraña. Los sismógrafos en el área no mostraron terremotos, ni siquiera microtemblores, ni deslizamiento tectónico, ni actividad volcánica. La montaña no estaba temblando. Estaba latiendo. La ciencia reconoce una posibilidad: la presión geológica profunda puede redistribuirse silenciosamente mucho antes de que ocurra cualquier evento importante. Pero esta vez, los instrumentos sísmicos no detectaron ninguno de los precursores habituales. En la Biblia, las montañas se utilizan a menudo para simbolizar la estabilidad, la permanencia y la fuerza. Cuando las montañas tiemblan o se mueven inesperadamente, esta imaginería conlleva una advertencia específica: los montes tiemblan ante él, las colinas se derriten. Nahum 1, 5. Cuando las cosas estables se mueven sin razón, desafía la creencia de que el mundo debajo de nosotros es predecible. Y cuando estos movimientos se alinean con otras anomalías en todo el país, una imagen clara comienza a formarse. La tierra se niega a quedarse quieta. Un final no se declara, sino que se recuerda. Plantea una pregunta más incómoda: si ni siquiera la tierra en la que estamos parados puede seguir siendo firme, ¿en qué cimiento estamos confiando realmente? A medida que el suelo se asentaba lentamente, la atención se centró en algo aún más inquietante, algo que no podía achacarse al clima, la presión o la geología. Antes de continuar, por favor, denle me gusta y suscríbanse para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Muchas gracias. En varios estados, la vida silvestre se movió de maneras que desafiaron el instinto y generaciones de comportamiento codificado. A lo largo del corredor migratorio central, una ruta de migración que las aves han seguido durante siglos, bandadas enteras se desviaron repentinamente de su curso. Patos y gansos dieron vueltas en grandes círculos confusos. Los estorninos se reunieron pero se negaron obstinadamente a partir. Los expertos revisaron los patrones de viento, los datos de temperatura y las lecturas magnéticas. Nada coincidía con lo que normalmente interrumpiría la migración. Estaban reaccionando a algo que los humanos no podían detectar. A lo largo de la costa atlántica, los pescadores comenzaron a reportar patrones inusuales.
Delfines apareciendo inexplicablemente en bahías poco profundas, rayas nadando en espirales apretadas y bancos de peces agrupándose antinaturalmente cerca de la superficie. Estas no eran criaturas moribundas o angustiadas. Se estaban redirigiendo como si respondieran a un cambio en el agua que sentían pero que los humanos no podían medir. Y luego los animales terrestres rechazaron rutas familiares. En partes de Colorado, Montana y las de Coutes, los ganaderos notaron que el ganado se comportaba de manera extraña. El ganado dudaba en las puertas que había cruzado diariamente. Los caballos evitaban senderos que habían usado durante años. Los ciervos se reunieron cerca de carreteras que normalmente evitaban. No estaban en pánico, ni huían, simplemente se negaban. Los biólogos descartaron depredadores, enfermedades o anomalías atmosféricas. Todo lo medible parecía normal, lo que significa que el detonante provino de algo por debajo del umbral de la percepción humana. A lo largo de la historia, se sabe que los animales perciben el peligro mucho antes que los humanos. Las aves huyen antes de los terremotos. Los peces se sumergen profundamente antes de los tsunamis. El ganado se mueve inquietamente antes de las tormentas. Pero esta vez, no hubo tormentas, ni terremotos, ni amenazas. Los animales estaban cambiando su comportamiento sin las señales naturales habituales. La Biblia describe la creación no como pasiva sino como receptiva. En la Escritura, cuando la creación responde primero, señala un cambio en el orden espiritual o natural, algo que se mueve antes de que los humanos lo reconozcan. Un evento puede ser desestimado. Dos pueden ser debatidos. Pero cuando tres categorías distintas de vida silvestre, del aire, la tierra y el mar, cambian de comportamiento al mismo tiempo, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Algo está influyendo en múltiples capas de la creación. Y sea lo que sea, los animales lo sintieron primero. Mientras la vida silvestre cambiaba en todo el continente, otro fenómeno se desarrollaba en lo alto, uno que ningún instrumento podía predecir y ningún pronóstico podía explicar. Comenzó con el color. Los residentes a lo largo de la costa este, desde Virginia hasta Maine, informaron la misma vista espeluznante, una amplia banda de luz naranja extendiéndose por el cielo, demasiado ancha para un atardecer. Demasiado brillante para la neblina atmosférica y apareciendo mucho después de que el sol había desaparecido. Esto no era el resplandor de la ciudad, ni el humo de un incendio forestal, ni auroras moviéndose hacia el sur. Los meteorólogos revisaron las imágenes de satélite. Nada en la atmósfera reflejaba el evento. Sin partículas volcánicas, sin columnas de polvo, sin inversiones de temperatura. El cielo brillaba intensamente por sí solo. En varios lugares, la banda naranja cambió sutilmente, casi rítmicamente, se iluminaba, se desvanecía, se iluminaba de nuevo, no parpadeando como una subida de tensión, sino pulsando. Los testigos describieron la misma reacción, no se sentía como clima. Se sentía como una señal. Momentos después de que apareció el extraño resplandor, los residentes informaron un zumbido bajo y sostenido. No trueno, no avión, no tráfico. Un tono tan constante y profundo que parecía vibrar a través de los edificios, durando desde 30 segundos hasta varios minutos, luego desapareciendo tan repentinamente como comenzó. Los expertos en acústica examinaron las grabaciones y no encontraron una fuente clara. La frecuencia no coincidía con equipos industriales, aeronaves militares o resonancia sísmica. Venía del cielo, pero no se comportaba como algo que el cielo debería producir. Lo que hace que el fenómeno de la costa este sea único es la ausencia total de cualquier detonante conocido. Los meteorólogos notaron que el cielo cambió sin viento, sin nubes, sin perturbación atmosférica. Los textos bíblicos a menudo mencionan que los cielos reaccionan antes de que los humanos entiendan por qué, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, Lucas 9 y 25. Estas señales no se describen como exhibiciones aleatorias, sino como señales destinadas a atraer la atención, no el pánico. En la Escritura, cuando el cielo cambia de color de forma antinatural, representa una transición, el comienzo de un patrón de desarrollo más grande. Esto ya no se trata solo de clima, geología o biología. Algo más profundo se está moviendo a través del país. Y con el cielo uniéndose ahora al patrón, la siguiente etapa puede no venir de arriba o de abajo, sino de lo que está comenzando a revelarse. Mientras el cielo cambiaba sobre la costa este, la siguiente señal surgió de debajo de la tierra.
silenciosa, repentina e imposible de desestimar. Comenzó con lo que parecía un socavón ordinario en la Oklahoma rural. Los residentes vieron por primera vez una depresión circular abriéndose en un pasto, nada inusual para un área propensa a formaciones kársticas. Pero a medida que el suelo continuaba cayendo, algo inesperado salió a la vista, un cimiento de piedra simétrico incrustado muy por debajo del subsuelo. No escombros, no roca madre, no fractura aleatoria. Las piedras estaban cuidadosamente moldeadas, encajadas con una precisión que sugería una construcción intencional. Aún más extraño, el material no era local. Los geólogos confirmaron que el tipo de piedra no coincidía con las formaciones naturales de Oklahoma. Los equipos de emergencia trajeron un radar de penetración terrestre para evaluar la estabilidad. Lo que encontraron los asombró. Debajo del socavón había un diseño geométrico perfecto, líneas rectas, intersecciones en ángulo recto, espaciado repetido, límites claros. Esta no era la huella de una cueva derrumbada. Era una estructura diseñada, construida y luego enterrada. Cuanto más profundas eran las exploraciones, más deliberado parecía. Oklahoma fue una vez el hogar de varias civilizaciones constructoras de montículos, incluidos los Spiro, las culturas misisipienses y grupos boscosos anteriores, pero ninguno de sus estilos arquitectónicos conocidos coincide con lo que se descubrió. Parece más antiguo que cualquier asentamiento documentado en el área. Los arqueólogos admitieron en voz baja, no tenemos un punto de referencia para esto. A lo largo de la historia bíblica, las cosas enterradas emergen solo cuando el momento es el correcto. Jesús declaró, porque nada hay encubierto, que no haya de ser revelado, Lucas 12, 2. Este principio aparece repetidamente. Los cimientos ocultos se vuelven visibles. Las cosas selladas se exponen. Las señales enterradas se levantan cuando el suelo cambia. La revelación no llega suavemente. Llega cuando las circunstancias la obligan a salir a la superficie. El descubrimiento en Oklahoma no se trata solo de arqueología. Sugiere presión bajo la superficie, tanto geológica como simbólica. Como dijo un investigador, el suelo no colapsó. Reveló. Y cuando las estructuras enterradas comienzan a levantarse al mismo tiempo que el cielo, el agua y la vida silvestre cambian, se vuelve más difícil argumentar la coincidencia. Algo más profundo se está moviendo, algo que ha esperado mucho tiempo para salir a la vista. Mientras el descubrimiento en Oklahoma planteaba preguntas bajo tierra, la siguiente señal surgió de los bordes del Atlántico, no a través de la vista, sino a través del sonido. Una noche, a lo largo de las costas de Nueva York, Rhode Island y Boston, los residentes informaron simultáneamente haber escuchado un zumbido profundo y continuo. No fuerte, no violento, solo persistente, como la vibración de un motor distante debajo de la tierra. Lo que hizo que el fenómeno fuera alarmante fue lo que no sucedió. No se registraron terremotos. No se registraron vuelos militares. No ocurrieron accidentes industriales. No se detectaron anomalías atmosféricas. Y sin embargo, el zumbido continuó, constante, bajo y sin dirección. Se movió a través del aire y a través del suelo, haciendo temblar las ventanas sin viento y haciendo que las mascotas se congelaran o se escondieran.